periodistas, periodismo de verdad. Penny Santana, Nickel Rivas, periodismo de verdad. Entre periodistas. Bien, señores, como les habíamos dicho, está con nosotros para un diálogo cordial Roberto Santana. Roberto Santana es actualmente asesor de seguridad ciudadana y asesor en materia de reforma penitenciaria del Poder Ejecutivo. Su experiencia en estos campos es muy vasta, conoce muy bien lo que está pasando y sobre todo lo que está pasando dentro de las cárceles. Nosotros ahora hablábamos de lo que está pasando fuera de las cárceles, en la sociedad dominicana. Tantos episodios de violencia horrorosos, o sea, perturbadores. Y nos hicimos la pregunta, ¿y no está ocurriendo lo mismo en esa comunidad tan vasta y amplia de gente que han delinquido y que seguramente deben estar muy trastornados y frustrados y, bueno, qué sé yo, tantas cosas dentro de un recinto de una cárcel? Roberto, ¿cuál es la situación real del sistema carcelario en el manejo de los problemas de salud mental o cómo los manejan? Una experta mundial en asuntos penitenciarios se llama Vivian Stern, la baronesa Vivian Stern de la Cámara de los Lores del Reino Unido. La baronesa. La baronesa Vivian Stern, ya solamente con llamarla así ya uno sabe qué temple tiene esa señora. Respondió cuando le hablaron sobre el clima o la utilidad de las cárceles en el mundo. Ella decía que era muy difícil que una cárcel fuera de manera expresa útil para la sociedad, salvo algunas situaciones y algunas excepciones, y mencionó un par de países. Y ella se refirió a esto de esa manera, al tema de las cárceles, porque la prisionización es un acto en contra de la voluntad del individuo, que le suprime el libre albedrío. Sí. Es un acto de violencia, pero de violencia del Estado, de violencia legal, donde están llevando a una persona a estar y a convivir en un espacio en contra de su voluntad, y eso automáticamente impacta en su salud mental. Entonces, si República Dominicana... Perdón, ya esa salud mental viene impactada desde el momento que el individuo comete un delito. Claro. Que irracional, o sea, claro. Usted está violando a unas normas que son digamos, comunes para una mejor convivencia. Y usted sabe que le está violando. Sí, y probablemente hasta antes de la comisión del delito está sometido a un tipo de presión económica, etcétera, que le lleva, por ejemplo, a lo que se llama el delito famélico, el delito de subsistencia. ¿Cómo alimento a mi hijo? No tengo manera de alimentar. Tiene una perturbación, tiene una mortificación. Entonces comete el delito, se agrava su situación emocional, lo llevan a la cárcel, se agrava todavía más y hay que hacer milagros para llevar a esa persona a una situación mínimamente estable y de mínima normalidad dentro de la prisión. ¿Bien? Entonces, en el caso de República Dominicana, que no es un caso distinto a la generalidad de América Latina, resulta que el ambiente de asimetría, desigualdad social claro. y de violencia social, que impacta también en la salud mental de las personas, en su bienestar, ese tema en la calle, en general en nuestras sociedades, no anda bien. No anda bien por un tema familiar, no anda bien por un tema educativo, el educativo en nuestros países, no anda bien por un tema de falta de políticas públicas oportunas y a tiempo, etcétera. Y al no andar bien, eso tiene su secuela. Yo, antes de empezar el programa, me estaba lamentando con ustedes aquí de esta madre que mata a sus 3 hijos y se suicida. Yo digo, bueno. Y entonces el marido dijo que ella era una buena madre. Sí. Problema mental por todas partes. Pero entonces, oigan bien,
si tú dices, bueno, eso es un caso extremadamente excepcional, etcétera, que ocurre en una atmósfera social que es totalmente lo contrario. No, pero resulta que en estos días hubo un papá que mató a una de 7 años. Hay varios casos. Entonces, Entonces, no vamos a meter la cabeza en la arena como el avestruz y decir, bueno, no, ese es un tema que todo estaba bien y ahora llegó Luis Abinader y lo dañó todo. No, es una acumulación. Sí. Atención, es una acumulación donde la sociedad, y ahí estamos todos, cada cual tiene su pequeña cuota de responsabilidad. Claro, claro. Naturalmente que no podemos excluir ni al Estado, ni a los gobiernos, ni a los liderazgos. Entonces, todos y tenemos su que nivel ver. de trastorno, alto o bajo, pero lo tiene. Sí. claro, Porque hay gente, o sea que tú la puedes ver íntegra, con fortaleza, con sentido común, pero puede flaquear por un episodio que ciertamente debilite toda esa robustez mental que pueda Sí, tener. Algo que te... hay parte que te de la saca sociedad que esta modernidad, para decirlo de alguna manera, la está en el mundo, las está llevando al borde. No vamos a hablar de los Estados Unidos, que ahora socialmente No, pero... es una situación totalmente bastante comprometida. No, pero nada más hay que ir a las calles dominicanas. Bueno, O sea, Donde ¿cómo la quiere gente estar. se irrita de cualquier cosa Entonces- que pasa y lo que no ocurría? Roberto, Miguel y Wendy, si eso sucede en la calle, entonces vamos a hablar. Hábleme ser entonces, en la prisión, en la cárcel, con una doble situación o una triple situación. Número uno, la persona se siente violentada Sí. en su libre albedrío. Número dos, ya tiene un motivo para portarse mal. sí. Número dos, Y no quiere... hay un tema con el personal, hay una parte de personal que es un personal corrupto que lo extorsiona, si no da tanto, esto. Y los pone peor. Y número tres, una mortificación por una familia que está allá, una familia que es la familia de él, que probablemente lo rechaza por lo que hizo, y otra familia que es la familia de la víctima, que él, y el sentimiento de culpa de una parte de esos que están privados de libertad. Es una situación complicada. Bien Entonces, ¿Y cómo se hacen ustedes ahí en el sistema carcelario para, digamos, para tratar de, digamos, de prevenir que un mayor número de personas que puedan caer bajo esa situación de inestabilidad? bueno, lo primero es que tenemos que implantar un modelo seguro y humano que sea eficaz. Tocaste un punto. Pero Dije las dos cosas, seguro, humano y que sea eficaz. Seguro porque la sociedad dijo, tránquenlo. Entonces, él no podemos decir que está trancado y él, sin embargo, cometiendo atracos desde ahí dentro. Correcto. La sociedad dijo, quiero estar tranquila, Tránquenlo. tránquenme a esa persona. Lo dijo la sociedad a través de un juez, ¿verdad? Pero número dos, además de eso, de nosotros tenerlo seguro ahí, nosotros tenemos que darle un trato humano para nosotros, sobre la base de ese trato humano, sin un criterio necesariamente utilitario, nosotros trabajar a esa persona, a ver de qué manera lo tranquilizamos, en qué manera él Y lo reconduce. se mete en un esquema de convivencia tranquila, esa persona abandona lo anterior y toma un camino distinto. Para eso se necesita, entonces para que todo eso sea eficaz, se necesita un equipo multidisciplinario. Porque la gente a veces quiere psicologizar el tema, y el tema no es únicamente de un psicólogo. son ¿De diferentes acuerdo? aspectos. Ah, no, eso es un tema simplemente mental. No. Es que tú le puedes tener 20 psicólogos, pero si tú lo tienes ahí tirado en el suelo, durmiendo en el suelo, con mala alimentación y con una actitud de violencia y de corrupción del personal, tú le puedes tener, Peor. ¿verdad? Entonces, es un equipo multidisciplinario donde haya psicólogos, trabajadores sociales, Religiosos. educadores, Religiosos. ¿verdad? Religiosos. Entonces, educación espiritual, Que lleva- recreación exacto, que lleva- y naturalmente un sistema, cuando hablo de eficaz, un sistema que le ocupe el tiempo, cero ocio, donde él esté de una manera obligatoria estudiando,
o trabajando. Ocupado, con la O mente sea, ocupada. no estudiando o trabajando, estudiando y trabajando. En el esquema nuestro, si tú estudias en la mañana, trabajas en la tarde. O si tú trabajas en la mañana, estudias en la tarde. Ah, bueno, ya tú estás condenado y durante un par de años diste prueba de que De conducta que... de conducta mejorada. Que te puede dar un Entonces iniciamos lo que se llama la fase de prueba, ¿verdad? En esa fase de prueba incluso le podemos dar algunos permisos laborales, eso está en la ley. Sí, sí. De De acuerdo. hecho, tú has promovido la participación, Wendy, de esas personas en tareas Sí. comunitarias fuera de la cárcel que también trabajando, o sea, aportan y se ganan un dinero, también es una manera de... Eso es muy bueno, pero antes de entrar en materia en esa parte, Roberto, hay algo que a mí me llama la atención. Yo en una ocasión hice una serie de trabajos en las cárceles donde conversaba directamente con los presos, ¿verdad? Los internos, como le dicen. Y noté que había muchos que no estaban conscientes de lo que habían hecho o se habían dado cuenta de su delito cuando estaban dentro de la cárcel. Cuando hablamos de personas que cometen delito, hay gente que es su profesión, es su protagonismo. O sea, se sienten bien cuando son el villano de la película, cuando son el cabecilla, cuando son el que comete el hecho, hasta se sonríen. Algunos hasta sonríen cuando cometen un delito porque se sienten poderosos. Entonces, en esas reformas carcelarias, ¿qué se ha pensado hacer con estas personas que no coinciden que cometieron el delito? Porque esa parte psicológica, aunque no lo es todo, Sí. hay que trabajarla. La mayoría entiende que no hizo nada. Por ejemplo, yo estuve conversando con unas personas que participaron en unas estafas al Estado. Y decían, pero no sé por qué me metieron preso, porque eso lo hacen toda la gente. En todos los gobiernos lo hacen. Todos los funcionarios roban. Todos hacen. ¿Por qué yo estoy preso? Si eso es algo normal. Pero mira, Entonces, el feminicida, sí. perdón, otro ejemplo, el feminicida, ella me engañó, ella no me quiso, ella no quiso volver conmigo. O sea, cualquiera en mi lugar hubiese hecho eso. Entonces, esas personas no asumen que cometieron el delito y encima de eso todos los problemas que se encuentran. Bueno, ¿Cómo lo ha pensado la reforma? Yo no me puedo deslizar a fondo a los vericuetos de la psiquiatría y de la psicología, porque ni soy psicólogo ni soy psiquiatra, pero puedo trabajar con ustedes con tranquilidad lo que es el resultado de los comportamientos de los privados de libertad por las múltiples condiciones mías, entre ellos que estuve preso muchas La experiencia, veces sí. en aquel tiempo, ¿verdad? Preso político, y porque tengo más de 20 años bregando con este tema aquí en otros lugares y en contacto con esos equipos multidisciplinarios. Lo primero es que esa tipología que tú señalas de privados de libertad es una ínfima minoría. Es una ínfima minoría. La otra parte se hace que no sabe. Y como dice la gente, se hace loco. Sí. O como se dice cuando en el lenguaje coloquial, cuando una persona tú la interrogas, ¿por qué tú estás preso? ¿Qué es lo que dice? Por nada. Yo no he hecho nada, Por nada. no sé por qué estoy aquí. Bueno, claro, sin deslizarme más allá de lo que acabo de decir, sin embargo, hay personas que fingen y hay personas que realmente tienen esa situación. Aquí ha sido, qué sé yo, tipificado más de 500 personas que tienen trastornos psiquiátricos de determinado nivel. Estamos hablando en un contexto de 26,000, de 25,000 privados de libertad. Ahora bien, el modelo, yo usé la palabra humano. Sí, que deberíamos hablar más a fondo de eso, Sí. pero un poquito más adelante. Sí, que- pues, simplemente decirle, con motivo de la pandemia, gente del sistema de prisiones de Estados Unidos nos llamó a nosotros de cómo nosotros estábamos manejando el tema aquí, porque el nivel de suicidio en Estados Unidos fue escandaloso. Nosotros los ayudamos a varios estados en cuanto a cómo nosotros manejamos el tema
el tema particularmente de los suicidios. Entonces, lo que quiero decir simplemente es que todo eso tiene que desenvolverse en un clima, ¿verdad?, de seguridad, en un clima de humanidad, y tiene que hacerlo para que sea eficaz un equipo multidisciplinario. Para que haya un equipo multidisciplinario, el Estado tiene que tener una comprensión de que así como tiene maestros en las universidades, profesores en las universidades y maestros en todo el sistema escolar, tiene que tener facilitadores dentro de las cárceles. Bueno, no es un problema simplemente de una persona con una pistola. Entiendo. Sí. Bueno, señores, Roberto ha tratado varios puntos importantes, pero hay uno que yo quiero que después de la pausa lo toquemos, y es el preso político. Ese escenario tan difícil y tan común en estos días, donde se está trabajando mucho para evitar que se sigan cometiendo actos de corrupción. Ese tema lo vamos a ver cuando regresemos de la pausa entre periodistas.